Octubre será un mes increíble para AMK Mobile, ya que en este obtendremos la nueva actualización 6.0 que nos traerá contenido nuevo de calidad. Si quieren ver todo lo que nos trae, pueden ver el anterior video que subí para estar informado. En este video veremos los siguientes desafíos y eventos que estarán llegando a AMK Mobile para el mes de octubre, así que pónganse cómodos y vamos a empezar con este video. Vamos a ver a continuación los siguientes desafíos que van a venir en estas semanas a Mortal Kombat Mobile. La verdad que se vienen unos desafíos muy buenos, así que si no tienen algunos personajes de estos al máximo, no se los pierdan. Después del desafío de Mileena Clásica tendremos el desafío para Sonya Coppa Combat, un personaje de oro sin duda muy útil y top 15 de los mejores oros que hay para mí. Te ayuda mucho en torres y en batallas difíciles, así que muy recomendado tenerla al máximo. Vamos a pasar a ver qué requisitos nos pide. Para la dificultad normal del desafío de Sonya Coppa Combat tenemos que tener en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de bronce y de plata, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de operaciones especiales y en la quinta torre de tu equipo debe contar con al menos un Jax. Y para la dificultad antigua de este desafío tenemos que tener en la primera torre solo personajes de oro y diamante, y en la segunda torre de tu equipo debe estar formado solamente por personajes que sean de Jax o de Goro, y en la tercera torre solo personajes que sean de la clase del mundo exterior, en la cuarta lo mismo, y en la quinta torre de tu equipo debe estar formado solamente por personajes que sean de Jax o de Goro. Y eso sería todo por el desafío de Sonya Coppa Combat que estaría llegando el día 9 de octubre a AMK Mobile. Vamos ahora con el siguiente desafío. Después de Sonya Coppa Combat llegaría un personaje clásico de película de terror al que le gustan los viernes 13 y estoy hablando claramente de Jason Imparable, que llegará junto con su desafío nuevamente. Un personaje muy bueno de oro, muy útil para el modo sobreviviente y la cripta por esa regeneración que tiene, así que otro personaje recomendable que esté a fusión alta. Vamos a ver sus requisitos. Para los requisitos de Jason en la dificultad normal tenemos que tener en la primera torre solo personajes de bronce, en la segunda torre solo personajes de bronce y de plata, en la tercera torre solo personajes de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de clases del mundo exterior y en la quinta torre de tu equipo debe estar formado por lo menos con un personaje de Baraka. Y para la dificultad antigua del desafío de Jason tenemos que tener en la primera torre solo personajes de oro y diamante, y en la segunda torre de tu equipo debe estar formado solamente por personajes que sean de Scorpion o de Baraka, en la tercera torre solo personajes que sean de clase artes marciales, en la cuarta también solo personajes que sean de clase artes marciales, y en la quinta torre de tu equipo debe estar formado solamente por personajes de Scorpion o de Baraka. Y ahí estaría todo para el desafío de Jason Imparable que llegará a AMK Mobile el día 16 de octubre. Pasemos con el último desafío filtrado. Después de Jason Imparable llegaría uno de los mejores oro del juego, un personaje excelente para torres y que a fusión máxima se compara con un diamante, y estoy hablando de Johnny Coppa Combat que llegará con su desafío. Como digo, un personaje demasiado bueno, súper recomendado que esté al máximo, y vamos a ver qué requisitos nos pide. Para el desafío de Johnny Coppa Combat en la dificultad normal tenemos que tener los siguientes requisitos. En la primera torre solo personajes de bronce, en la segunda torre solo personajes de bronce y de plata, en la tercera torre solo personajes de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de clase o operaciones especiales, y en la quinta torre de equipo debe estar formado por lo menos con una Sonya Blade. Y para la dificultad antigua de este desafío tenemos que tener en la primera torre solo personajes de oro y diamante, en la segunda torre de equipo debe estar formado solamente por personajes que sean de Sonya o de Goro, en la tercera torre solo personajes que sean de clase mundo exterior, en la cuarta también solo personajes que sean de clase mundo exterior, y en la quinta torre de equipo debe estar formado solamente por personajes que sean de Sonya Blade o de Goros. Y eso sería todo por el desafío de Johnny Coppa Combat y los desafíos que vamos a estar teniendo por ahora en el mes de octubre. Este desafío llegaría el día 23 de octubre a AMK Mobile. Ahora pasemos con el siguiente tema. Ahora vamos a hablar más en detalle sobre las nuevas torres que van a venir para la 6.0. Como hablé en el anterior video, la primera torre en venir y la principal de la actualización será la nueva Torre del Horror, que como saben fue remasterizada completamente, teniendo ahora un nuevo diseño que se ve espectacular y también nuevos equipamientos. Bueno, esta vez ya podemos conocer la fecha de esta torre, tanto su comienzo como la fecha donde termina. La Torre del Horror remasterizada estaría comenzando en el día 9 de octubre, mismo día en el que sale la nueva actualización, y estaría terminando para el día 12 de noviembre. O sea que esta torre estaría durando un total de 34 días.
Otro dato importante es que para esta torre vamos a poder hacer 50 intentos por día, o sea, vamos a poder comprar cada 12 horas 20 intentos extra una vez terminamos los 5 intentos gratis. Para esta torre podríamos hacer un total de 8 vueltas y media como máximo, ya que podemos llegar a la batalla 200 en tan solo 4 días. Bueno, por acá estarían todas las fechas para la nueva Torre del Horror, pero también tenemos las recompensas que tendrá esta torre. La verdad que considero que no están del todo bien, podrían hacerles un cambio antes de que llegue la actualización, pero de quedarse así sería un poco decepcionante. La recompensa de esta torre que se puede ver al día de hoy sería uno de los integrantes del equipo Círculo de Sombras, que serían Jax, Kitana, Kung Lao, Liu Kang, Quan Chi y Sub-Zero, pero realmente no serían todos porque faltaría el más nuevo y yo diría que es el mejor de todos, que es Nightwolf. Como digo, quizás esto cambie antes de que llegue la 6.0, porque decir así, la verdad que sería una recompensa con poca motivación para completar a Thor. O sea, imagínate que llegas a la batalla de 200, tuviste que pasar por batallas muy complicadas y de recompensa te dan a Jax Círculo de Sombras mínimo. Yo comenzaría una demanda a Warner Bros. Y lo peor de todo no sería los diamantes, sino que al parecer tampoco dan una épica asegurada. A ver, en la versión antigua tampoco te dan, pero quizás al ser remasterizada pensaba que la iban a agregar, pero no fue así. Como digo, puede que las recompensas cambien cuando llegue la Actu, que espero que por favor lo hagan, pero por ahora estas son las recompensas confirmadas visibles a la Torre del Horror actualmente. Cuando la actualización 6.0 llegue, ¿solamente habrá una torre disponible? Permítame decirles que no, ya que la torre que acompañará y saldrá el mismo día que la Torre del Horror será la Torre Pesadilla. Esta torre vendrá el día 9 de octubre y terminará también el día 12 de noviembre, teniendo 34 días de duración en total. También tendrá para hacer 50 intentos por día y podrás hacer 8 vueltas y media como máximo. Las recompensas de esta torre que están actualmente serían las siguientes. Tenemos a Jason, Leatherface y Freddy Krueger del equipo Pesadilla, pero también tenemos a el Joker, que lo añadieron como recompensa en la última vez que vino esta torre. Quizás también las recompensas sean cambiadas en el futuro, ojalá que en alguna torre podamos conseguir por lo menos, aunque sea un mínimo de chance, al no Nuseo Caballero Oscuro, que estaría la verdad que increíble. Y estas serían las torres que tendremos para el comienzo de la 6.0, pero también recuerden que tenemos dos torres más que vendrán durante la actualización, que son la Torre del Viento Antiguo y la Torre Fría. La Torre del Viento Antiguo vendrá cuando termine ambas Torres del Horror y la Pesadilla, o sea por el 13 de noviembre vendrá su dificultad normal y su dificultad fatal. Las recompensas de esta torre seguramente sean cambiadas en el futuro con personajes más actuales, pero por acá tenían las últimas recompensas que tenían, que no están de todo mal, pero quizás meterles personajes MK1 o algunos personajes más nuevos tampoco le vienen nada mal. Y la última torre de la actualización, que sería la última que veremos antes de que venga la próxima Actu, o sea la 6.1, sería la Torre Fría. Esta torre ya estuvo siendo trabajada y siendo remasterizada desde la actualización 5.2. Ya saben que esta torre antes se llamaba Torre Guerra Fría y ahora simplemente se llamará Torre Fría por conflictos de ya saben qué. Esta torre cambió su diseño y ahora se verá de esta manera, como pueden comprobar. También seguramente tendrá nuevos equipamientos y además nuevas recompensas. La Torre Fría estaría llegando para el mes de diciembre para hacer justamente una torre para la temática de Navidad y el invierno. Aunque en Latinoamérica, en la mayoría de países, en diciembre es verano, XD. Pero bueno, ahí estaría todo el tema de las torres y pasemos ahora con el próximo tema. Otra cosa que vamos a tener el mismo día que sale la nueva actualización sería un evento que siempre viene cada 2 meses más o menos, donde puedes obtener un diamante totalmente gratis. Y estoy hablando del evento de Reptile Clásico, básicamente un evento donde tenés que recolectar ojos de Reptile hasta que tenga la cantidad suficiente para enfrentarte en un combate contra el jefe de Reptile Clásico. Una vez lo consigas derrotar, te darán la carta Diamante de Reptile Clásico, un diamante muy bueno y que a mí personalmente me ayudó mucho cuando inicié en el juego. Este evento llegará a MK Mobile el día 9 de octubre y terminará el día 16 de octubre, o sea, básicamente tendremos una duración de una semana en total para poder obtener una copia de Reptile Clásico. Por acá les dejo una imagen para saber cuántos ojos tienen que recolectar dependiendo de la fusión a la que tengas tu Reptile actualmente. La cantidad de ojos no aumenta si obtuviste una copia de Reptile Clásico en un lugar que no sea ese evento, por ejemplo en recompensa de torre. Pero bueno, ahí estaría el evento de Reptile Clásico, que si no lo tenés a fusión máxima todavía, vas a tener una oportunidad para el día de la 6.0. Ahora, pasando con lo último, tenemos las correcciones de bugs y errores que se hicieron para la 6.0. Además también tenemos el secreto de Shang Tsung MK1 revelado y cómo hacer su movimiento secreto. Las cosas que se arreglaron y que tienen más relevancia serían las siguientes.
Se arregló a Noob Sago Lagarto, su cuarta barra ahora funciona correctamente y no se congelará la batalla. Se arregló a Sub-Zero MK11, ya que los aliados que revivía con el clon de hielo revivían con el 1% de vida y ahora reviven con el 15% de la vida. El escudo de hielo de la Sonia Fría ahora ya no se irá cuando Sonia es derribada por cualquier enemigo. Se corrigió el error que reiniciaba los corazones de los jugadores de la cripta, ok, arreglo muy importante este. Se arregló la pasiva de Tanya Traicionera, ahora su equipo pierde menos poder si están afectados por fuego o congelación. Ok, básicamente bufearon a Tanya Traicionera, me parece bien. Y el animatrónico de Goro en el equipamiento épico C de película de acción ya no podrá cancelar la tarjeta roja de Sonya Copa Combat, ok. El talento postura de león antes mejoraba todo el daño en general, ahora solamente mejora los ataques básicos, ok. Esto hubiera estado bueno haberlo descubierto antes, así que si quieren pueden aprovechar este bug antes de que lo arreglen. XD. El daño crítico será arreglado y los equipamientos que aumentan el daño crítico y chance de críticos funcionarán, ok. Creo que este es el mejor cambio de todos. Bueno, estos serían los arreglos de bugs más importantes para la 6.0. Ahora pasemos con Shang Tsung MK1, el cual fueron descubiertas dos cosas secretas. La primera cosa sería la interacción secreta que este tenía con Sindel MK11. Si le inyectamos una jeringa a Sindel y la intentamos convertir en Mid, esta dice lo siguiente. Básicamente dice: mi arma está fuera de tu alcance, hechicero. La verdad que un easter egg bastante interesante que, aunque no sea el movimiento secreto, recién fue descubierto. Y ahora sí, el mayor secreto de Shang Tsung MK1 que no pudo ser encontrado desde su lanzamiento fue encontrado por este usuario y le voy a decir cómo se puede hacer. Los requisitos para hacer el movimiento secreto de Shang Tsung MK1 son dos. Uno, que el enemigo tenga entre el 11 al 12% de vida. Y dos, tenés que hacer los siguientes movimientos mientras le inyectas la jeringa mientras tenga esa vida. Acá se lo dejo en pantalla. Y cuando hacemos el movimiento secreto, Shang Tsung MK1 se transforma en nada más y nada menos que el monje en versión mid. La verdad que bastante curioso, más que nada MKMobile saber sobre el meme del monje, parece ser. Y este sería el gran secreto que nos decían sobre Shang Tsung MK1. Bastante espectacular, la verdad. Pero bueno, gente, esto sería todo lo que les puedo decir por este video de siguientes desafíos y eventos. Son pocas cosas en verdad, pero quería informarles igualmente. Más adelante, cuando llegue la 6.0, se empezarán a filtrar muchas más cosas, así que también les estaré informando de todo lo que nos va a traer MKMobile en estas próximas semanas. Si les gustó el video, ya saben que le pueden dar un like, que apoya un montón. Si todavía no están suscritos, se pueden suscribir, que también apoyaría un montonazo al canal. Si querés saber las noticias más recientes de MKMobile, te puedes unir al Discord de la comunidad, que el link está abajo en la descripción. Ahí publico toda esta información, pero mucho más antes. Y también puedes compartir tu recompensa de torre, de la cripta, preguntar por tips y hacer muchas más cosas en el servidor de Discord. Muchas gracias a los miembros del canal como lo son Maximus y Ángel en el rango de sombra, a Saiko en el rango de sombra premium y a Elio González en el rango de ultra sombra. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.